una noticia sobre política mexicana y lo más interesante que ha pasado por lo menos hasta este martes 8 de octubre. Primera noticia, Gilberto Lozano, este personaje de la oposición o opositor a Andrés Manuel López Obrador, que recordemos ha tenido episodios muy vergonzosos como esa vez que estuvo en el Zócalo de la Ciudad de México por más de 2 meses, según haciendo una protesta en contra de Andrés Manuel López Obrador, que al final se descubrió que no había nada en estas carpas, que no habían personas y que fueron con el aire, se fueron volando prácticamente, que fue totalmente vergonzoso. Pues este propio Gilberto Lozano ahora está lanzando un proyecto en el constituyente, en el Congreso de Nuevo León, el cual se llama Proyecto Arca de Noé, el cual este proyecto prácticamente hace un referendo, escuche bien esto, un referendo a los habitantes de Nuevo León para que decidan su independencia. Y obviamente vamos a entrar en tema al respecto sobre esto, qué propone Gilberto Lozano en sí, pero claramente esto lleva pues a lo más antiguo, a lo que ya se ha sabido sobre proyectos de independización del norte de México, porque se creen muy superiores al sur de México. Y obviamente esto refuerza por parte de Gilberto Lozano la perspectiva o pensamiento, por ejemplo, que tiene el gobernador propio emesista de Nuevo León, que es Samuel García, que es una visión muy cerrada, clasista o racista, por decirlo menos, de que el sur de México no trabaja y que el norte de México es el que trabaja. Y Gilberto Lozano prácticamente pone como un supuesto o como un punto a su favor el esto que se ha hablado mucho al respecto en la política mexicana, que es que el pueblo decida, que si el pueblo decide, en este caso de Nuevo León, independizarse, ¿por qué no se tiene que hacer? Esto es lo que dice prácticamente Gilberto Lozano y su punto para llevar a cabo todo esto. Gilberto Lozano dice que el 72% de los habitantes de Nuevo León estarían dispuestos a hacer un referendo de independización. O sea, esto es increíble. Y aparte pone otro punto, por así decirlo, que es que de cada peso que genera Nuevo León al erario público, Nuevo León nada más se queda con 20 o 30 centavos. En un sentido, obviamente, que Gilberto Lozano pone que Nuevo León es, que para Nuevo León es una carga, es un lastre, la federación, que pone obviamente como ejemplo que se están manteniendo a los estados más pobres de México, que es prácticamente Oaxaca, Chiapas y Guerrero, que es una versión pues muy cerrada que tiene Gilberto Lozano, que obviamente no se pone a pensar que en todo el tiempo, en los gobiernos, en los sexenios del PRI y el PAN, pues se benefició por algún sentido obviamente estratégico económico con el norte, con Estados Unidos, pues al norte de México. Se benefició extremadamente y que el sur de México totalmente se rezagó o que nada más se vio en un sentido turístico, que es una gran industria, pero que obviamente no da tanto empleo como un sector industrial. Pues bueno, Gilberto Lozano propone este proyecto Arca de Noé, que así se llama, en el Congreso de Nuevo León. Y escuche esto. Según Gilberto Lozano, el siguiente punto sería ir al Congreso de Nuevo León a solicitar una controversia constitucional. Esto que le gusta demasiado a Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte del Poder Judicial. Una controversia constitucional de la independencia ya propuesta como Gilberto Lozano, que es Regia República de Nuevo León, así prácticamente se llamará el país, Regia República de Nuevo León. Hasta Gilberto Lozano y varios que están a favor de esto de la independencia o de este sueño de independencia de Nuevo León o del norte de México, pues ya proponen una bandera para Nuevo León, que es prácticamente con los mismos colores de la bandera mexicana, pero con un escudo de un león, que es esto que verá en pantalla. O sea, y esto es increíble. En sí es lo que propone Gilberto Lozano, apenas está en esto, no se ha llevado todavía al Congreso de Nuevo León, por lo cual es un proyecto, por así decirlo, que está en proceso. Pero es increíble porque usted dirá, pues bueno, el pueblo decide, ¿no? Ok, el pueblo decide, sí,
pero si se ve desde un sentido muy macro, hablando de un país soberano, que una parte importante, porque es importante Nuevo León, no hay que despreciarlo para nada, que se independice, pues obviamente es un golpe para la independencia del país, o sea, en este caso para México. Y no hay que ir muy lejos, simplemente en Estados Unidos han habido, por así decirlo, intentos de independencia o querer independizarse. Por ejemplo, California ya tiene pues su propia bandera, así como muchos estados de Estados Unidos que tienen su propia bandera, perdón. Pues dicen que, por ejemplo, California tiene un Producto Interno Bruto muy grande, semejante a cualquier país del mundo, a cualquier país del mundo. Por lo tanto, según California, podría independizarse. Al igual también, por ejemplo, en España, que Cataluña, los catalanes, no sé mucho al respecto, pero sí sé que hay un sentido de independencia en España de una parte que hasta hablan otra lengua de los catalanes, que obviamente en este caso España, por ser una monarquía, un país que es una monarquía en sí, pues no va a permitir obviamente a esto. Hasta han metido a la cárcel a opositores o personas que han tratado de independizarse de esa parte de España. Por lo tanto, si la oposición en este caso piensa que Estados Unidos y España son grandes democracias, como ellos ponen ejemplo, que son grandes democracias, pues obviamente en esas democracias no existe eso de que se pueda independizar, obviamente, y es totalmente una burla de Gilberto Lozano. Gilberto Lozano es una burla total. Segunda noticia, Andrés Manuel López Obrador, antes de irse de su cargo, hizo un decreto de una pensión vitalicia para los afectados, directos o indirectos, de esto del incendio de la guardería ABC, de esto que pasó en el sexenio de Felipe Calderón, del comandante Borolas, junto con Margarita Zavala, que recordemos que una prima de Margarita Zavala pues era la dueña de esta guardería ABC, que por esta total negligencia pues ocasionó pues por lo menos un gran desastre o sufrimiento de muchas familias. Pues bueno, Andrés Manuel López Obrador, antes de irse, decreta una pensión vitalicia que se hace público en el diario oficial de la Federación. Este diario, que prácticamente todo lo que se plasme o lo que se ponga prácticamente ya pasa a ser ley o una reforma. En este caso puede ser un decreto a una pensión vitalicia, obviamente para los afectados, que va a cargar o va a entrar obviamente en el sexenio de Claudia Sheinbaum, porque es uno de los puntos. En el 2025 va a empezar este reparto de una pensión vitalicia para los afectados, los cuales, algo interesante es que se plantea que los afectados obviamente de los que resultaron pues obviamente heridos o resultaron quemados, pues van a recibir una pensión vitalicia por también tener algún tipo de incapacidad a consecuencia de este incidente de la guardería ABC. Y esto es realmente increíble. Aparte de todo esto y de lo que se pueda cuestionar, si es que hay algo que cuestionar sobre esta pensión, es que obviamente se está haciendo cargo de una cuestión histórica de un sexenio obviamente panista, que es el de Felipe Calderón, que nunca se quiso hacer responsable, y hasta Margarita Zavala una vez habló sobre no sé qué cuestión de niños, y obviamente le cayeron encima porque ella no puede hablar ninguna cuestión que sea de derechos humanos o cuestión de niños, porque obviamente no tiene para nada credibilidad en este sentido, porque Margarita Zavala es totalmente un espurio. Escuche esto. Estas pensiones en lo particular se calcularán como lo indicado en el artículo 170 de la Ley del Seguro Social, en el apartado de pensión garantizada, el cual este decreto de pensión vitalicia continuará en el cargo de Claudia Sheinbaum, que establece que estas pensiones serán pagadas a partir del 2025 a cargo del fideicomiso Fondo de Ayudas Extraordinarias con motivo del incendio de la guardería ABC, y serán retroactivas a partir de la emisión del decreto.
Por lo tanto, esto es una cuestión totalmente pues histórica, obviamente por esto de la guardería ABC, que es un momento claroscuro o muy oscuro de la política neoliberal o de una política obviamente con muchas cuestiones negligentes, que fue el PAN, que fue Felipe Calderón, y esta responsabilidad histórica que nunca se hará cargo la oposición mexicana, igual como nunca se hará cargo con esto de García Luna, igual como nunca se hará cargo con esto de la reforma al Poder Judicial, que se necesita a fuerzas pues una reforma judicial. Y en sí hay que decir que este decreto es de las últimas cosas que hizo Andrés Manuel López Obrador. Tercera noticia: por primera vez Claudia Sheinbaum como presidente de México firma un decreto en leyes secundarias sobre esto de la reforma al Poder Judicial, sobre la elección o proceso de elección de jueces y ministros de la Suprema Corte o del Poder Judicial a su nivel federal y estatal. Pues bueno, Claudia Sheinbaum con esto lo firma, hay que decirlo, en su mañanera, en las nuevas mañaneras, junto con Rosa Isela Rodríguez, que esta a su vez ahora los lleva al Senado de la República, o sea, con Gerardo Fernández Noroña, que es el presidente del Senado. Y aquí Gerardo Fernández Noroña, en un video que lo va a ver usted, pues ya dice que esto recibido por Rosa Isela y enviado directamente por Sheinbaum como presidente de México ya constituida, pues se va a enviar directamente a comisiones para su debate y para su promulgación, y que no hay poder humano en este mundo, en esta tierra, por lo menos en México, que pueda detener este proceso de elección, o sea, la reforma al Poder Judicial. No hay poder en el mundo que pueda detener la reforma judicial, tal cual lo dice Gerardo Fernández Noroña. Vea esto. Damos por recibido estas iniciativas, importantes iniciativas, que en este mismo momento turnaremos a las comisiones respectivas para que a la brevedad sesionen, y yo esperaría que el miércoles por la tarde estaríamos en condiciones de en el Pleno abordarlas, y son fundamentales estas adecuaciones en materia electoral para dar mayor solidez a la elección de las personas juzgadoras, que se realizará el primer domingo de junio de 2025. Nos parecen oportunas, nos parecen relevantes, nos parecen fundamentales, y en este mismo momento daré instrucciones al doctor Garita para que turne a las comisiones respectivas. Muchísimas gracias por su visita. Bienvenida siempre, esta es tu casa. Muchas gracias. Por lo tanto, el Senado de la República será quien emita esta convocatoria general para los tres poderes, para que elijan a sus representantes o candidatos para enumerar la lista de candidatos a jueces y magistrados y ministros del Poder Judicial, lo cual obviamente hace tambalear totalmente al Poder Judicial, a Norma Piña. ¿Por qué hace tambalear a Norma Piña estas cuestiones secundarias o leyes secundarias que está emitiendo Sheinbaum para que se aprueben? Y es que prácticamente hablando de los amparos que está poniendo el Poder Judicial, muchísimos amparos, ya son más de 72 amparos en contra de la reforma del Poder Judicial en todos sus niveles, en el legislativo, en el Diario Oficial de la Federación, que se baje esto de la reforma judicial, y obviamente pues en el Poder Judicial, que se está debatiendo pues un estudio aún más profundo para retrasar obviamente esto de la reforma del Poder Judicial, su implementación, pues si no se ejecuta por parte del Ejecutivo y obviamente del Legislativo, si no se ejecutan esos amparos, si no se llevan a cabo lo que está emitiendo obviamente Norma Piña, pues no sirve de nada lo que haga el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial solamente decreta, obviamente tiene un gran poder en ese sentido, pero si no se lleva a la ejecución en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, pues no sirve de nada lo que haga Norma Piña. Y es lo que se está planteando. Si el Poder Ejecutivo no acata lo que diga el Poder Judicial, según Norma Piña, según muchos juristas, va a hacer que la justicia pues no sirva de nada en el país, lo que según va a traer un estado total de incertidumbre en lo jurídico y en las inversiones del país, que es básicamente su bandera que tiene el Poder Judicial para defender o para que no entre en vigor esto de la reforma al Poder Judicial.
lo cual es totalmente pues ingenuo al decir, porque en este corto tiempo que ha entrado Sheinbaum y que se ha intensificado esto de la reforma al Poder Judicial, pues el peso mexicano, si lo ve usted en su variación en Google, pues está muy fuerte, no hay grandes variaciones al respecto. Cuarta noticia, el actor Rafael Inclán acaba de hacer público en una conferencia de prensa o en una entrevista a medios de comunicaciones que ofrece una disculpa a Claudia Sheinbaum por llamarla ama de casa, que una ama de casa estaría en la presidencia de México. Pues bueno, ofrece unas disculpas a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Tratamos de hacer reír a la gente, pero también la comedia de pronto se nos va, pero en ningún momento traté de ofender, y menos a usted, porque se le admira y ahorita se le respeta porque es la presidenta de este país. Entonces, todo lo que le vayan a contar no está dicho totalmente. Sí digo yo, una ama de casa con banda presidencial. Y en el programa de radio que lo editaron, o que no alcancé a decir lo de la banda presidencial, pero para nosotros es un honor que una ama de casa llegue a ser presidenta de la República. Eso es lo único que puedo decir. Y si algo se ofendió, que no es con ese sentimiento, perdón, y aquí estamos en el teatro. Y obviamente sobre esto hay un contexto que ya vimos, que era una entrevista sobre la situación de la comedia en el país, que sobre esto del feminismo radical, pues los chistes ya se están considerando algo aún más grave que solamente un chiste, y etcétera. Pues bueno, este comentario de Rafael Inclán provocó obviamente una controversia, pues esto de lo más nuevo que es sobre el feminismo radical, que también ya es, pues ya se está descontrolando esto del feminismo, que este comentario de Rafael Inclán obviamente raya en lo que sería un chiste y en lo que sería pues algo despectivo totalmente hacia la situación de una ama de casa, de una trabajadora doméstica, que obviamente es un trabajo pues muy, aparte de que es mal pagado, no es reconocido en México, es un término que obviamente se acuñó en el tiempo del porfiriato, en el tiempo de la revolución, en el tiempo de la conquista. Pues bueno, ¿qué dice Claudia Sheinbaum sobre esto? Por eso lo que dije es, las amas de casa merecen nuestro respeto, nuestro cariño, nuestro reconocimiento. Entonces, que me digan ama de casa, pues a mucho orgullo. Para mí no es una ofensa. Y segundo, a las mujeres, que muchas veces nos ayudan a las mujeres trabajadoras del hogar, que en muchos casos vienen a las ciudades de sus pueblos y que también sufren discriminación, que ahora por ley deben tener su seguridad social. Entonces, ellas, las trabajadoras del hogar, también todo nuestro respeto, reconocimiento, y la discriminación nos vamos a encargar de seguir manteniendo este mensaje a todas y todos los mexicanos, de que la discriminación quedó en el pasado, eso es parte de el régimen colonial y de todo el pasado. Cuando llega la cuarta transformación, aquí nos miramos todos a los ojos como iguales. Y además apoyamos a quien menos tiene, porque lo que queremos pues es que haya bienestar. Obviamente hay que decir que la situación socioeconómica y el color de piel, o sea, un tema obviamente racial y un tema pues clasista, son grandes factores, o mejor dicho, son los factores para llevar a la discriminación de las mujeres. No concuerdo en esto que las mujeres en sí sean discriminadas por ser simplemente mujer. No, porque hay mujeres obviamente de color de piel blanco, con una tez diferente y un nivel socioeconómico o educativo muy diferente, que para nada son discriminadas. Al contrario, la cuestión radica en mi sentir, o en lo que yo pienso, es solamente por el factor clasista y racista. Esos son los factores para llevar a la discriminación a la mujer. Y hay que decir que esta reflexión de Rafael Inclán pues fue, yo diría, no tan reflexionada, porque obviamente le estuvo afectando en lo que se dedica, porque es un actor o comediante
y obviamente esto le perjudica a esta cuestión. Y recientemente pues se vio que este video pues no fue reciente, fue de julio, cuando fue escogida o fue electa, mejor dicho Sheinbaum, cuando fue electa. Fue este comentario que hizo Rafael Inclán, pero que hasta ahora se viralizó porque ya es presidente Sheinbaum. Y que obviamente esta disculpa para mí fue más que nada por una cuestión de deslindarse de todo este rollo, de toda esta polémica en torno a Rafael Inclán. Por favor, póngame en los comentarios qué piensa usted al respecto de todo esto.